Noches, amados hermanos. El Señor les bendiga una vez más aquí en la presencia de nuestro Dios a través de esta transmisión. Les damos la bienvenida y les decimos que Dios les ama mucho, como nos ama a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo sabemos, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y ya pues no más sino desearles que se encuentren bien y vamos todos a adorar en un mismo espíritu la presencia de nuestro Dios. Seamos unánimes y juntos en esta hora. Despojémonos de todo peso que puede estar asediando sus vidas, sus corazones. Si hay tristeza, si hay dolor, si hay quebranto, desechemos todo peso que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque para Él es toda la gloria, toda la honra, y debemos en todo momento y en todo lugar darle lo que Él se merece, honra, gloria y alabanza, porque Él es el dueño de nuestras vidas, porque para este tiempo nos ha traído, para que adoremos y exaltemos su santo nombre. Y en esta hora propongamos en nuestro corazón rendir adoración al Señor con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús, siendo agradecidos porque no hemos venido en esta hora a pedir, hemos venido en esta hora a darle gracias, porque en todo momento y en todo tiempo Él está cuidando de su pueblo. Él está al lado nuestro, está al lado tuyo. Oh Dios Espíritu Santo, en esta hora glorifícate, Señor. Glorifícate conforme a tu poder, conforme a tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús. Sean disipadas las tinieblas en el nombre de Jesús. Toda contrariedad se va, toda tristeza, todo agobio, todo problema en el nombre de Jesús, todo conflicto interno, espiritual, se va en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el poder de su santa palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Levantemos nuestras manos al cielo y digámosle: Señor, aquí estamos con el único propósito de exaltar y glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús, abre tus labios y hable con Dios. Adórale, adórale, exprésale lo que tienes en lo profundo de tu corazón. A pesar de que tu corazón esté quebrantado, a pesar de la prueba, a pesar de la lucha, adoremos, glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. En el nombre de Jesús, adoremos al Rey. En el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero,
príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, que estoy de pie, solo por ti, amado Dios. Solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, solo por tu gracia. Oh, y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, que sano soy. Y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, que libre soy. Oh, y solo por tu gracia, alguien levante sus manos y diga, y solo por tu gracia estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie. Y solo por tu gracia que libre soy, que libre soy, libre. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, el príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, por amor. Gracias, Señor. Gracias. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy.
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Quebrantado
Gloria a Dios, aleluya. Damos la gloria a nuestro Dios. Bendito su nombre, porque es por su gracia y por su amor que estamos aquí. Realmente es por su gran amor y por su misericordia, porque hasta este tiempo nos ha traído el Señor. Y es un privilegio, verdaderamente, en medio de todas las cosas que puedan estar sucediendo a nuestro alrededor. Es un privilegio porque estamos siendo verdaderamente ese pueblo de Dios, probados, levantados, porque el Señor al hijo que ama lo disciplina, al hijo que ama lo levanta. Y eso es lo mejor, lo más maravilloso es eso, que no estamos solos, que Dios está en nosotros, por nosotros y con nosotros. Qué hermoso es venir a la fuente, a la palabra de nuestro Dios. Por eso en esta hora, pidámosle al Espíritu Santo que nos hable a lo más profundo de nuestro corazón, que mueva y conmueva todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, en el nombre de Jesús. El título del mensaje de hoy está en Romanos capítulo 6, muertos al pecado. Muertos al pecado, gloria al Señor. La vida espiritual del ser humano debe ir en un creciendo constante. Constantemente debemos estar creciendo en el Señor. Porque si ya estamos muertos a las cosas de este mundo, a la carne, al mundo, tenemos que ir creciendo, siendo formados por el poder de su palabra, siendo formados por el poder de su amor, por su Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Pongámosle mucha atención a esta palabra. Antes que nada, recibamos esta palabra con amor. No endurezcamos nuestros corazones. Abramos el corazón y digámosle: Dios, hoy más que ayer necesito que tú me hables, porque tú conoces mi condición. Tú sabes, Señor, de qué yo tengo necesidad. La necesidad muchas veces no es la material, es la espiritual, para que venga lo espiritual. Entonces, si nosotros queremos la bendición en todo aspecto, necesitamos revisarnos en el nombre de Jesús. ¿Cómo está nuestra condición espiritual? ¿Cómo estamos delante del Señor en el nombre de Jesús? Porque de esto se trata, que Dios nos bendiga. De esto se trata, llevar una vida cada día creciendo en el amor del Señor, creciendo espiritualmente. Vamos a ir a la palabra, todos con sus Biblias. Gloria a Dios. Aprovechemos que tenemos este precioso manual, esta palabra viva en el nombre de Jesús. Dice su bendita palabra. ¿Qué pues diremos? Ahí hay una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahí está la soberana respuesta. No podemos permanecer en el pecado, porque si estamos haciendo lo que a Dios le desagrada, no podemos abusar de la gracia. De ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está. De ninguna manera, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya hemos muerto al pecado, es imposible que podamos vivir de esa manera. Es imposible. Entonces démonos cuenta que la Biblia nos responde. La misma palabra nos confronta. Pero la palabra siempre es para ayudarnos. No es para venir a aplastar a nadie. La palabra es para levantarnos. La palabra es para hacernos entender y comprender cuál es nuestra condición, cómo estamos delante del Señor.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo simboliza la muerte al pecado y vivos para Cristo, resucitados para Cristo. Oh, gloria al Señor. Qué hermoso cuando podemos entender esta palabra. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque cuando nos sumergen en el agua, allí queda ese hombre, esa mujer vieja, en el nombre de Jesús que hacía pecado, y se levanta una nueva naturaleza. Por eso ya no debemos andar en el pecado, ya no debemos andar como los otros mortales, porque tenemos que hacer diferencia. Ya hemos muerto al pecado, por eso el título es Muertos al pecado. Pero si hay algo que falta, revisémonos nosotros mismos, porque el Espíritu Santo nos está redarguyendo. El Espíritu Santo nos redarguye y nos convence. ¿De qué nos convence el Señor? De juicio, de justicia y de pecado, para que nos apartemos, porque Él no quiere que nosotros vivamos bajo esa condición, en el nombre de Jesús. Dice la palabra, y en el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva, gloria al Señor. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? ¿Andar en la vida antigua o en la vida nueva? Yo por mi parte quiero andar en vida nueva. Y muchos se dicen, es que es difícil, soltar es complicado. No, no es complicado. No es complicado vivir en vida nueva. Es dejar lo viejo, la vieja naturaleza, lo que me hace daño. El pecado nos daña, el pecado nos aparta de la comunión con nuestro Dios. El pecado no deja que nosotros fluyamos en el Espíritu. Entonces soltemos lo que a Dios le desagrada y lo que no nos conviene, porque no nos conviene andar en esa condición. Tenemos que andar en esa vida abundante, en esa vida nueva en Cristo Jesús. Ya no andamos en la vieja naturaleza, andamos en una vida nueva. Por eso Jesús nos compara con su muerte. El bautismo es comparado con la muerte de Jesús y su resurrección. Por eso tenemos que atender a esta palabra. ¿Y cómo lo puedo hacer? Sí se puede, amados hermanos. Es soltar, es dejar de hacer lo que al Padre, a Dios Todopoderoso le desagrada. Es vivir en vida nueva, y lo dice claramente. Gloria a Jesús. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aleluya. Qué hermoso que el Señor nos compara con esa resurrección gloriosa. Gloria a Dios. Crucifiquemos la carne, crucifiquemos el pecado, vayamos a la cruz y digámosle, Señor, no puedo más, Señor Jesús. A hoy te entrego todo esto, ese pecado, ese peso que venía cargando. Despojémonos de todo lo que al Señor le desagrada. Por eso el Señor es tan claro en su palabra, en Mateo 6:11. Dice su bendita palabra. Mateo 11:28, gloria a Dios. Esa es la palabra, 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Claramente nos habla el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Qué bendición tan hermosa. Cualquier prueba, cualquier dificultad, cualquier problema, traigamos todas esas cargas a la presencia de nuestro Dios, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque claramente lo dice, porque mi carga es fácil, mi yugo es fácil y la carga es ligera. Él no pone cargas que tú no puedas cargar, Él no pone cargas que yo no pueda llevar.
Gloria a Dios, aleluya. Sabiendo esto que nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con él. Cuando venimos a Cristo, tenemos que empezar a entregar todo eso de lo que el Señor nos ha venido hablando. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo del pecado, gloria a Dios, tiene que renacer una nueva naturaleza en el nombre de Jesús. Tenemos que ser renacidos por la palabra de Dios. Esta palabra cambia, esta palabra transforma, pero está en ti y está en mí dejar que el Espíritu Santo nos renueve. No vivir como antes andábamos, porque muchos hacen recordeles, hacen recuerdos, viven recordando el pasado. Es que me iba mejor, es que ahora, es que esto y es que aquello. No, deje que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, nos pula con su palabra, nos refine con su palabra, nos libere con su palabra, nos limpie, nos depure con su sangre preciosa. Porque Él quiere una vida nueva, una nueva naturaleza que le sirva. No podemos servirle en condición de pecado, no podemos en el nombre de Jesús. Tenemos que soltar todo lo que al Señor le desagrada y que sabemos que no nos sirve, que no nos conviene porque nos afecta, porque no deja que nuestro crecimiento vaya subiendo. El pecado no nos deja crecer, por eso tenemos que soltar lo que sabemos que tenemos que soltar. Nadie te está acusando, pero tú sabes en qué condición estás en la presencia de nuestro Dios. Hemos dejado la mentira, hemos dejado el orgullo, hemos dejado todo lo que sabemos que en otro tiempo era como un ídolo para nosotros, pero hoy ya no vivimos esa vida. Hoy queremos vivir la vida que Dios dice que vivamos, en justicia, en verdad, en rectitud, en integridad delante de Dios. Como pueblo del Señor tenemos que andar en integridad. A muchos se les habla del pecado y se molestan. Pero es que no lo hacemos nosotros por capricho. Es que Dios dice que nosotros debemos de vivir en una vida nueva, en una vida que agrade a Dios, aleluya, y que dé testimonio para que otros corran a buscar la presencia del Señor por nuestro testimonio. Gloria al Señor. Por eso el Señor aconseja que ya no sirvamos más al pecado, porque muchos le están sirviendo al pecado. Y muchos dicen, no, yo estoy bien así, la verdad Dios me conoce, Dios me entiende. Pues sí, Dios te entiende y Él entiende que tú no has soltado el pecado, que no has soltado la mentira, que no has soltado el chisme, que no has soltado la murmuración. Dios nos quiere íntegros. Tenemos que ser transparentes delante de Dios. Tenemos que dejar toda concupiscencia de pecado, porque la concupiscencia de pecado con el tiempo aflora. Entonces no nos engañemos a nosotros mismos. Tal vez tú puedes engañar a tu amigo, a tu esposa, a tu esposo, a tu vecino, al pastor, pero tú no puedes engañar a Dios, porque Dios te conoce por dentro y por fuera. Él sabe quién soy yo, Él sabe cuánto me falta para decir que hay integridad en mi vida. Él sí sabe, Él nos conoce. Por eso ya no sirvamos más al pecado, sirvámosle al Señor con todo nuestro corazón. Así te digan lo que te quieran decir. Es que ya no bebes, ya no fumas, ya no tomas, ya no haces esto. Tal vez se van a molestar porque ya nosotros no corremos como ellos. Ellos se molestan por eso. Por eso dice la palabra, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Hay un proverbio del mundo que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Es algo así. Entonces, si andamos con Cristo, van a saber que verdaderamente la palabra está morando en nosotros y andamos conforme a su palabra. Por eso es lo que menos nos debe importar.
que nos enjuicien por estar andando en santidad, no importa lo que quieran decir de nosotros. No importa, porque precisamente se sufre por la sana doctrina. Se sufre llevar la sana doctrina, porque llevar la sana doctrina es no alcahuetear el pecado, es decirle a las personas la condición en que se encuentran, no callar como atalayas. El Señor dice que la atalaya debe advertir el peligro que viene sobre esa persona. ¿Para qué Dios nos manda? A predicar su palabra, a llevar ese mensaje de gloria. En esta mañana, en esta noche, gloria a Jesús, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Queremos ser justos para con Dios, limpiémonos de todo pecado. Limpiémonos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque el que es muerto, justificado es del pecado, gloria a Dios. ¿Quién es el que puede hacer justicia? Nuestro Dios. Oh, gloria a Jesús. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Gloria a Dios. Él es el gran ejemplo a seguir. Por eso, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si hemos muerto a las pasiones, a los deseos de la carne, del mundo, entonces vivamos para Cristo, la vida que a Él le agrada. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere la muerte, no se enseñorea más de Él. Mire qué ejemplo tan grande. Tenemos que entender esta palabra. Para que el pecado no se enseñoree más de nosotros, tenemos que apartarnos del pecado. Gloria a Dios. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Es que es para siempre que debemos soltar el pecado. No soltar por un tiempo y volver y retomar la vieja naturaleza. Acordémonos que la palabra de Dios dice que la casa estaba adornada, muy bonita, porque el Señor la limpió. Pero si nos descuidamos, ¿qué es lo que sucede? Vienen siete espíritus peores que los que habían y habitan esa casa. Y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el de antes. Entonces, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, nuestra condición espiritual. Así nos llamen religiosos, fanáticos, no importa. Tenemos que vivir la vida en Cristo Jesús, porque si ya Él nos liberó, ya nos limpió, tenemos que cuidar esta casa, tenemos que cuidar este templo. Este templo le pertenece al Espíritu Santo. Por eso ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, aleluya. Y para mí el vivir es ganancia en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Vivamos para Dios. Agrademos a Dios en el nombre de Jesús. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Si te están haciendo invitaciones a pecar, no lo hagas, porque ya tú estás muerto. Ya tú hueles a muerto. Entonces estamos oliendo a muerto, estamos muertos para el pecado, pero vivos para Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Vivos para Dios, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Para quién estamos vivos? Para nuestro Dios. Estamos vivos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el que nos vivifica, Él es el que nos levanta, Él es el que nos restaura, Él es el que nos limpia. Por eso no pisoteemos la sangre del Cordero, porque con su sangre nos ha limpiado, nos ha depurado nuestras conciencias. Ya no somos mentirosos, no somos hipócritas, no somos engañadores, no somos adúlteros, porque esta vieja naturaleza fue sepultada con Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el consejo es, en el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal.
no reine. No debe reinar el pecado. No debe haber concupiscencia de pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Muchos dicen, no, yo no voy a caer. Revisémonos por dentro. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿realmente he sacado todo? Hay gente que se guarda cosas, se guarda los coqueteos con el mundo, con la carne, con los ojos, con la boca, con los pies. Están coqueteando con el mundo. Entonces no nos podemos dar ese lujo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, cuando verdaderamente hay integridad, ya no hay concupiscencia, porque ya estoy muerto, estoy muerta para Dios, en el nombre de Jesús. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, cuando hay concupiscencia de pecado. Tarde que temprano, esto aflora. Esto aflora. Y la gente se asombra, ¿y por qué cayó? Porque no se había limpiado, porque estaba coqueteando con el pecado. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Vivos de entre los muertos. ¿Cómo se peca? Con los pies, con los labios, con los ojos, con nuestra boca, con nuestros miembros. Por eso dice la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la cruz de Cristo. Un pensamiento se vuelve una palabra, y al volverse una palabra se ejecuta un pecado. Entonces, tengamos cuidado con nuestra vida espiritual. No tengamos en poco la palabra de Dios. Porque el Señor aconseja que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es lo que Dios quiere. Que no le fallemos, porque a la gente le queda fácil decir, yo fallo porque es que yo vi a fulano, a sotano. No, la salvación es personal. Tu limpieza es personal. Tú tienes que dar ejemplo, yo tengo que dar ejemplo de que vivo en la justicia. Es que yo soy así, es que ese es mi carácter, es que a mí nadie me cambia. Ahí te estás atando con tus palabras. ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a ser un instrumento verdaderamente de justicia? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando dejemos que el Espíritu Santo nos limpie con su palabra. Cuando seamos dóciles para que esta palabra nos cambie, para que esta palabra nos transforme. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Como dice la bendita palabra, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero la gracia no es licencia para pecar. Tenemos que, al contrario, cada día cuidar esta gracia, porque por gracia, este regalo inmerecido, nosotros no merecíamos este regalo, pero el Señor por gracia nos lo ha dado. No hemos tenido que hacer nada. A pesar de nuestra condición, el Señor dice, tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado y yo te limpio, yo te libero, yo te levanto del muladar, yo te levanto del polvo. Así como el hijo pródigo se fue y desperdició todo, dañó su vida, pero a lo último que pasó, la gracia y la misericordia de su Padre lo alcanzó.
porque Papá Dios siempre está con los brazos abiertos. Papá Dios siempre, como ese buen padre, está con sus brazos abiertos para recibir a ese hijo, a esa hija, a esa familia que se acerca a Él. Por eso Él es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Qué hermoso es nuestro Dios. Pero no abusemos de su paciencia. No abusemos de la gracia. Porque muchos, lamentablemente, se dejan ganar del mundo, del pecado, de la concupiscencia. Por eso que debemos ser siervos de justicia. Ya no andemos como si estuviésemos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Qué pues? Ahí hay otra pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, de ninguna manera, dice el Señor. No podemos fallarle al Señor. Ya, no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Dios me perdona. No, tú eres responsable de lo que estás haciendo. No podemos abusar de la gracia del Señor. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Eso es lo que Dios nos habla. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que andemos en verdad y en justicia, que ya no andemos como burladores de la gracia. 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. ¿Cuántos estamos obedeciendo la palabra del Señor? ¿Cuánto la estamos obedeciendo? Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Que el Señor nos ha traído con lazos de amor, de misericordia, para salvación. Pero tenemos que de todo corazón recibir aquella palabra con humildad y hacerla un estilo de vida. Porque a libertad nos llamó el Señor. Gloria a Dios. A libertad del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Si el Señor nos libertó del pecado, ¿por qué nuevamente estamos corriendo tras el pecado? Si ya el Señor nos liberó de la condición en que estábamos, corramos en la justicia. Gloria a Dios. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Por eso Dios dice que nosotros somos justos. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. El Señor habla a nuestras conciencias. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Él conoce tu debilidad. Él conoce nuestra flaqueza. Pero tenemos que ser honestos, sinceros con Dios. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. Si antes lo hacíamos para el pecado, ¿por qué no presentamos nuestros miembros para la santificación? Presentad vuestros miembros para servir a la justicia, para andar en verdad, para andar en santidad. Gloria a Dios. El 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Si tú no conocías en aquel tiempo, no conocías la justicia. Por eso fue que Dios nos trajo a la justicia. Él es la justicia. Él nos justificó, Él nos perdonó y nos ha hecho justicia suya. Aleluya.
Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas, de las cuales ahora os avergonzáis? Yo me avergüenzo de mi vida pasada, porque si yo hubiera conocido al Señor, jamás hubiera cometido esos errores. Es bueno reconocer la condición en la que estábamos y a la cual el Señor nos ha traído, por su gracia y por su amor y por su justicia, no por lo que somos, no por lo que éramos. El Señor nos ha limpiado esa vieja naturaleza. Por eso Él dice que somos justos, que somos la justicia de Dios, aleluya. Porque Él es el que nos ha justificado, gloria a Dios. Porque el fin de ellas, hacia dónde corríamos, a dónde estábamos, era la muerte. Porque el fin de ellas es muerte. Por eso andábamos muertos en delitos y pecados. Si Dios no nos hubiera rescatado de nuestra vieja naturaleza, a lo mejor ya estaríamos muertos. El pecado nos hubiera matado, nos hubiéramos perdido, pero Dios nos rescató de nuestra manera de vivir para que hoy vivamos una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que no defraudemos el corazón de Papá Dios. ¿Cómo comenzamos esta palabra? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué bendición, tenemos un Padre bueno, un Padre que no quiere la muerte de su creación, un Padre que no quiere la muerte de sus hijos. Oh Dios Espíritu Santo, si entendemos el corazón de Papá Dios, cada día nos vamos a acercar más a Él, que nos ha dado esa bendición para santificación y por fin la vida eterna. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Cuál es el fruto de vivir una vida santa? La santificación. Y como fin, la vida eterna. ¿Hacia dónde es que Dios nos quiere llevar? A la vida eterna. A la vida eterna con Cristo Jesús. Y ahí clarito está la palabra. Nadie te está condenando, Dios te está hablando amorosamente y nos está hablando amorosamente que si nosotros dejamos esa vieja naturaleza, vamos a vivir una vida eterna con Cristo Jesús para siempre. Tan sencillo es poder entender el Evangelio cuando somos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Porque Dios nos trata con amor y misericordia. Pero también tengo que decir algo. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Él es paciente para con todos los que se acercan a Él. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estamos siguiendo la palabra, démonos cuenta de ese amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. La paga del pecado, aquel que está en el pecado, que comulga con el pecado, que no se quiere apartar. La paga del pecado es muerte. No solamente que tú sales de tu cuerpo físico, sino que es la muerte espiritual, para siempre te perderás. Mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros aceptamos este regalo precioso, porque el Señor nos recalca tanto sobre el pecado, aunque a muchos no les guste, porque realmente predicar sobre el pecado, esto es algo que no es agradable a muchos. Muchos no quieren que se le toque el pecado, pero démonos cuenta que el Señor con amor nos ha venido hablando en esta mañana, para que no caigamos en el error de la condenación, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, que es el regalo de nuestro Señor Jesucristo,
Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto no es por capricho, es porque Dios te ama y me ama. ¿Cuánto le dicen amén, Señor? Yo quiero la vida eterna con Cristo. Yo no quiero perderme, yo no quiero esto, Señor. Apártate de pecar. Apartémonos del pecado para que podamos vivir una vida en Cristo, una vida eterna con Cristo nuestro Señor. Ahí donde está, levanta tus manitos al cielo y digámosle al Señor, gracias por el consejo de tu palabra. Gracias porque nos has hablado, Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir una vida íntegra, una vida santa, una vida en justicia, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Maravilloso Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, nos ayudes. Hoy más que nunca necesitamos de esa fortaleza. Hoy más que nunca necesitamos ese entendimiento espiritual para vivir la vida que te agrada, Señor, y no la que nosotros queremos, Señor. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de esta vieja naturaleza, Señor, y vivir la nueva naturaleza, la nueva condición, y no manchar nuestras vestiduras, Señor, porque estamos sepultados juntamente con Cristo Jesús. Oh Dios, Espíritu Santo, ayúdanos a tener integridad delante de ti. Ayúdanos a ser justos, a ser santos, porque tú nos estás llamando santos, Señor. Porque tu palabra dice que sin santidad nadie te verá, Señor. Y esto es verdad. Nada que haga abominación y pecado entrará al reino de los cielos. Tenemos que limpiarnos, depurar nuestras conciencias y decirle, Padre, ayúdanos a correr la carrera que tenemos por delante, a ir a esas moradas eternas con Cristo Jesús, nuestro Señor. Que cada día, Señor, Espíritu Santo, mueva nuestras conciencias, Señor. Depure nuestra conciencia, Espíritu Santo. Toma el control de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestras emociones. Y ayúdanos, Señor, a sujetarnos a ti, a tu palabra. Oh, mi Dios Todopoderoso, ya no tenemos excusa, Señor. Ya estamos muertos para el pecado. Dígale ahí, abre tus labios y habla con Dios. Dígale, Señor, ayúdame a morir día con día, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo decía el apóstol Pablo. Porque para nosotros debe ser esa vida, la que Él nos instruyó, nos enseñó por el Espíritu Santo. Una vida en plenitud en Cristo Jesús. No una vida a medias. No nos entreguemos a medias, entreguémonos por completo. Porque Jesús se entregó por completo en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Para limpiarnos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Estamos entendiendo esta palabra. El justo por los injustos. No éramos merecedores de la gracia. No éramos merecedores de esa justicia. Por eso no pisoteemos la sangre del Cordero. Porque muchos están jugando con el Evangelio. Tal vez tú estás jugando. Pero es momento de venir a la presencia de Dios y rendir el corazón. Y ser honestos con Dios y decirle, Señor, perdóname. Límpiame con tu sangre preciosa. Así lo dice en 1 de Juan 1:9. Hijitos, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Claramente lo dice el Señor en su palabra. No hay hombre en la tierra que no peque. Todos de una o de otra manera le fallamos a Dios. Pero seamos diligentes para venir a su presencia y decirle, Dios, te he fallado, perdóneme. Límpiame con tu preciosa sangre. Oh Dios, Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias, Padre precioso. Gracias por esta palabra, Señor,
que mueve y conmueve las fibras del alma y del espíritu, porque tu palabra es como espada de doble filo, que penetra hasta partir las coyunturas, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es tu palabra, que no vuelve a ti vacía, Señor, sino que cumple el propósito para el cual tú la has enviado en esta hora, Señor. Gracias, Padre bueno. Declarando, Papito Santo, levanta tus manos al cielo ahí donde estás y dígale: Padre, gracias. He oído tu palabra, Señor, mi Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús. Padre, declarando, Padre bueno, que salimos de este lugar, mas no de tu presencia, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo, Señor, que tú haces resplandecer tu rostro sobre nosotros y que tiene de nosotros misericordia y pone en nuestros corazones tu paz. Y el pueblo del Señor dice: amén. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Pueblo del Señor, salimos en victoria. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad.